Vamos a pasar a una serie de tutoriales en los cuales vamos a explicar cómo se carga una subasta de pescado, pero esta vez desde en la propia lonja, es decir, a través de dispositivos móviles en los cuales nosotros, dependiendo de los tipos de subasta que se vayan efectuando en la propia lonja, transmitiremos toda esta información al sistema de forma online, es decir, en línea, en el mismo instante que se está produciendo dicha subasta. Hasta ahora, en los tutoriales anteriores, habíamos visto cómo éramos capaces de grabar nuestros vales de venta en el apartado de subasta de pescado en un formulario que estaba destinado a grabarlos una vez que la subasta se había producido en la propia lonja. Esto se apuntaba en una serie de notas, en un folio o en un blog, y en ese blog se transcribían a través de el alta, eligiendo los armadores, la fecha de la subasta, y se iban introduciendo de forma secuencial toda la subasta que se iba produciendo y que nosotros teníamos apuntadas evidentemente en dicho blog, con la cantidad de subasta de kilos y de cajas y los precios de puja que se hayan efectuado a los distintos clientes que habían comprado en la lonja. Esto evidentemente lo hacíamos de forma manual a partir de los blogs que nosotros traíamos de la propia lonja. Toda la parte de liquidación ya la hemos explicado en los anteriores tutoriales, con lo cual en este momento pues vamos a evitar esa explicación y lo único que vamos a hacer es ver cómo este vale que yo he cargado manualmente de esta forma, podemos hacerlo a través de un dispositivo móvil que tengamos en la propia lonja y que se transmitan de forma automática a dicho vale sin necesidad de tener que transcribirlo de forma manual en la oficina, sino que esos datos ya queden cargados de forma automática. Para ello tenemos que tener evidentemente una comunicación en línea, es decir, tenemos que tener un servidor en nuestras instalaciones con un sistema Apache y Tomcat que sea capaz de leer nuestros vales de venta, es decir, que sea capaz de leer nuestras terminales y a partir de ahí ser capaces de transmitir dicha información de forma en directo, es decir, en línea. Para hacer esa configuración, vemos que este vale que he grabado ahora mismo es un vale manual. Para hacer dicha configuración vamos a borrar este vale para no mezclarlo con los que vamos a hacer de forma automática. Para hacer dicha comunicación tenemos que hacer una serie de configuraciones. Para ello tendremos que entrar en nuestro sistema de comunicación con PDAs, en las cuales debemos de alta una serie de aplicaciones. Esa aplicación que vamos nosotros a utilizar es la denominada subasta de pescado, que es esta aplicación que yo doy de alta en este formulario. Aparte de tener el servidor montado, insisto, en un sistema con Apache y Tomcat, que eso es fundamental, es fundamental siempre y cuando querramos hacer una subasta online, que es la que vamos a explicar nosotros en este tutorial. Pero existe también la posibilidad de hacer una subasta offline, es decir, que nosotros grabemos dentro, en nuestras apps, en nuestras PDAs, grabemos toda la subasta y después cuando lleguemos a nuestra oficina descargarlos en una serie de carpetas. Esa serie de carpetas las tenemos aquí definidas, sería una carpeta por omisión, y nuestra comunicación puede ser a través de un Miscommunicator, que es un producto que se utiliza, por ejemplo, en un sistema de comunicación que está desarrollada en nuestras aplicaciones, que es Calypso, que este Miscommunicator sincroniza perfectamente el contenido de la PDA con el servidor. Y los ficheros que van a transmitir son estos que tenemos aquí, que son nuestros ficheros de artículos, todos los datos necesarios que están configurados con una serie de parámetros, que estos parámetros son los que se encargan de tanto enviar información hacia la PDA como de recepcionarla de la PDA hacia el servidor. Esto se puede hacer, como os digo, offline, es decir, sin necesidad de que tengamos
nuestro servidor comunicado directamente. Si queremos hacerlo online, entonces es cuando debemos tener un sistema Apache y Tomcat en nuestro servidor para que este servidor esté escuchando continuamente a dichas PDAs que están colocadas en distintos puntos de la lonja. Evidentemente, tienen que tener conexión de Internet, tanto las PDAs como el propio servidor. Esto es, por ejemplo, estos ficheros que tengo aquí representados son hacia la PDA, es decir, que reciben información del servidor hacia la PDA, y si es desde la PDA, es decir, que la PDA va a enviar estos dos ficheros que son los vales de venta, tanto las cabeceras como las líneas. Esto es necesario en sistema offline, es decir, que nos va a decir, le vamos a decir al servidor qué ficheros tiene que recoger de la PDA para poder grabarlos en el anterior formulario que hemos visto en los anteriores tutoriales y en el que hemos entrado al principio de este tutorial. Teniendo este fichero de configuración definido, que es una subasta de pescado, pasamos a dar de alta nuestras PDAs. Para ello, entramos simplemente también en nuestra comunicación con PDAs y tendremos el control del módulo. En este control del módulo veremos que nos aparece dicha aplicación dada de alta con un número de PDA, la 72 y la 80, ¿vale? Esta 72 es la que es una PDA que yo he configurado, que tengo montado en un teléfono móvil, que después iremos viendo cómo se comporta en los siguientes vídeos, y este número 62 es el que le hemos nosotros asignado a dicho móvil, que es mi PDA, o sea, un móvil, determinado un número de agente, un almacén donde va a trabajar y una serie de comunicación XML, porque nosotros en este caso este móvil va a estar conectado online, o sea, es decir, que según se va produciendo la subasta, se va grabando dicha información en el propio servidor. No es necesario ningún tipo de parámetro más a mayores, simplemente determinarle pues, el tipo de documento que voy a generar, que son vales de venta, y la serie de vales de venta que voy a utilizar, que en este caso es la V, que es la misma que utilizo para hacer una carga manual. Hacer una carga de forma online, en este caso por la PDA, no implica que nosotros podamos hacer una serie de subastas por PDAs y otras hacerlas de forma block, es decir, podemos combinar ambas formas de trabajar. Es decir, puede haber agentes vendiendo en la subasta de forma online o de forma por PDA, de forma automática o mecanizada, y otros agentes o otros subastadores haciéndolo a través de blog, y evidentemente dichas subastas o dichos blogs serán cargados de forma manual, pues igual que hacemos o como hemos explicado en anteriores tutoriales, a través de la carga de vales de venta. O sea, a través de este formulario que hemos visto anteriormente. Quiere decir que conviven perfectamente ambas formas de trabajar. Simplemente ahora una vez determinado esta configuración, vamos a pasar en el siguiente tutorial a conectarnos con una PDA, con esta PDA 72, cómo somos capaces de subastar y qué tipos de subasta existen, porque en este momento, aunque en el formulario que estamos viendo, o que hemos visto hace un momentito, en el cual nosotros vemos que la estructura de dicho formulario es siempre la cabecera pertenece a un barco, es decir, siempre empezamos por el barco y las hojas y las líneas son los distintos clientes que van comprando, como hemos visto anteriormente. Lo que tenemos que tener en cuenta es que a la hora de subastar en las lonjas no siempre se hace de esa forma, es decir, no siempre aparece un barco como principal y se subasta el barco y a partir de ahí se subasta todos los productos de ese barco, sino que muchas veces se subasta por especie, es decir, por producto que está expuesto en la lonja. Con lo cual, esas formas de subasta, como se realizan en línea, aunque se apuntan en el blog de la forma que estamos viendo en este formulario, realmente el trabajo, lo que es la aplicación, la app, que veremos en el siguiente tutorial, veremos que se adapta a la forma de subastar del operador. Es decir, dependiendo si este subasta en barco, o sea, por barco, o subasta por especie. Es decir, teniendo producto a producto que puede pertenecer a varios barcos. También hay que diferenciar distintas formas de subasta. Es decir, la subasta de altura, de barcos de altura, se distingue de barcos de bajura, sencillamente en este tipo de colocación, por ejemplo, de las cajas en la propia lonja. Es decir, los barcos de altura son barcos que traen mucha carga de mercancía, con lo cual dicha distribución dentro del suelo tiene que ser por filas,
Esas filas vamos a indicarlas, veremos cómo se indican en la propia app, pero a la hora de grabar o a la hora de transmitir al sistema, el sistema siempre va a grabar de esta misma forma. Es decir, siempre va a aparecer una cabecera con un proveedor y unas líneas de las formas que estamos grabando nosotros ahora mismo, de forma manual. Vamos a ver que el sistema lo va a grabar de esta forma, aunque nosotros a la hora de subastar lo hagamos de formas distintas. Con lo cual, sin más preámbulo, vamos a pasar al siguiente tutorial y veremos cómo es el funcionamiento en este caso. Muchas gracias.